Dale. Llévate la misma. Bueno, mis amores, ya. Antes de que, bueno, ahora que están ingresando, quiero socializarles lo del parcial. Lo del parcial. Quiero explicarle la escala de valoración. ¿Sí me están escuchando? Yo sí, Sí, señora, estamos escuchando. Bueno, Sí. mire, Señora. la escala de valoración. Si ustedes pudieron ver la plataforma ayer, o bueno, en estos días, creo que fue ayer que ya comencé a calificar y terminar los parciales y todas las notas que tenía pendiente con ustedes, van a darse cuenta que la plataforma nos califica del 1 al 100. Y el Politécnico, la escala de valoración es del 1 al 5. ¿Qué significa esto? Que ustedes cuando vean un puntaje de 900, significa que sacaron un 4. Cuando vean un puntaje de 100, es un 5. Cuando vean un puntaje de 999, es 4,9. Cuando vean un puntaje de 980, es 4,8. Cuando vean por lo menos 800, es un 3. 850 es un 3,5. Y así ustedes van obteniendo la nota. Desde 800, de 700, ya ustedes saben que es perdido. De 700 hacia abajo es perdido. De 800 para ¿Cómo, arriba. señor? ¿De 800 para arriba? De 700 para arriba es ganado. ¿Y de 800? Espérate, Franci no me está escuchando. Sí, yo tengo la clase, la estoy grabando, ¿vieron? Para subirla. De 800 para arriba es ganado. 800 es un 3, 850 es un 3,5, 900, 800, digamos 890 es un 3,9, 900 es un 4, 940 es un 4,4, 950 es un 4,5, 980 un 4,8 y así. O sea, ubíquense de 800 es un 3, 900 es un 4 y 100 es un 5. ¿Listo? Y de 800 hacia abajo, 700, 600, 500 es perdido. ¿Ya quedamos claro ahí? Señora. Bueno, mis amores, estoy preocupada por estos estudiantes que necesito que antes del lunes, que voy a pasar notas, me envíen las actividades. Hola, señor, buenos días. Hola, Samara, las actividades que me están debiendo. Por lo menos, yo les estuve escribiendo en el grupo. Pedro, no lo he visto más en clase. Sé que entró la primera vez a clase, él tenía la pantalla, tenía la cámara encendida, pero no lo he visto más. ¿Quién sabe de Pedro? ¿Quién me da alguna explicación? ¿Se retiró? ¿Qué pasó con él? Nadie. Pedro Romero. No, bueno. Juan. Juan sí está aquí, me habló ahorita. Sí, profe, por aquí. Juan, tú me ingresaste tarde, lógico, las clases tuyas fueron más o menos entre 15 días. Quiero que te me pongas al día con las actividades. ¿Oíste, Juan? Bueno, señora, yo las mando hoy. Juan, una pregunta. Tú me realizaste el parcial. Sí, señora. ¿Y por qué medio lo enviaste, Juan? Yo te lo mandé por WhatsApp, profe. Mi amor, envíamelo con plataforma.
Yo sé que yo vi tu parcial, yo sé que yo lo vi, por eso es que pero no está en plataforma. ¿Por qué es importante subirlo en plataforma, mis amores? Porque en la plataforma te va dando el récord de las notas. Y si ustedes pueden darse cuenta que en la plataforma está el coordinador. Él está agregado ahí también como profesor, está en Politécnico. Entonces, si yo te reporto una nota, Juan, digamos, yo le doy a Juan un 5 y me va a decir el coordinador, ¿por qué le estás dando un 5 si él no tiene récord de nota aquí? Entonces, aunque él no sabe que yo te califiqué de pronto por WhatsApp, no nos permiten a nosotros recibir exámenes ni por WhatsApp ni por correo. Por eso es que yo insistía, si por lo menos aquí hay un compañero que me decía, señor, yo todo se lo envié por WhatsApp, por correo. Sí, yo sé que te me llegó la información, pero no te lo puedo calificar porque yo después no es Politécnico, no me lo permite. O sea, es algo que uno tiene que como que tenerlo presente. ¿Oyeron mis hijos? Bueno, Usted me lo envía. Antes del lunes, el lunes en la tarde ya voy a comenzar a pasar las notas al Politécnico. Entonces tiene hoy, mañana y el lunes en la mañana. Hoy te me digo. listo, gracias, profe. ¿Alguna duda yo te pregunto? Bueno. Claro, perfecto. ¿Quién es Linda Caterina? Linda. Tengo una pregunta. Dime, Dani. ¿Cuántas notas son? Imagínate, en esta asignatura tenemos, déjame, yo me ubico en la plataforma. Van tres notas. El parcial, el estudio de caso y la de la línea de acción. Sí, señorita, son esas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a dividir esas, ¿cuántas notas fue que me dijiste que habían? Voy a sacarlas acá. Profe, yo soy Linda. Bueno, Ya yo hice todas las cosas, sino que hoy se las subo, hoy a mañana se las subo en la plataforma. ok, Linda, porque no tienes ni una actividad en plataforma, ¿oíste? Ni el parcial. Profe, una pregunta, ¿cuántas notas llevamos nosotros? Bueno, ya estoy buscando las notas. La que dijo la compañera. La línea de tiempo que fue la primera actividad. Está un estudio de caso. Está un estudio de caso. Y espérense un momentico. ¿Cuántos estudios de caso tengo? 2. No. La línea de tiempo. Señor, yo creo que nada más son esas dos notas, más Estudio la de nota caso. de participación. No, Y los que han, y los que han y las expuesto, exposiciones. No, pero las notas de exposiciones no se las voy a enseguida, sino después, oyeron. Ya cuando todos finalicen el ciclo de exposiciones, porque si no, algunos quedan con más notas que otros y esa no es la idea. La idea es que todos tengan las mismas notas. Entonces, hasta el momento son 3 notas que llevo. La línea de tiempo, estudio de caso y el parcial. Listo. Bueno, entonces ya ustedes saben lo que tienen ya las notas, ya pueden ir haciendo la sumatoria y la división y eso le da el puntaje final de la nota final del corte. De todas maneras, yo el próximo sábado le socializo a cada uno la nota final la nota del corte, porque no la he sacado todavía. ¿Vieron? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Señor, una compañera está diciendo que no puede ingresar, se llama María. Ya me llegó la invitación acá. Ya le di a admitir. Bueno, hoy vamos a iniciar. ¿Por dónde quedamos la clase pasada? Cuéntenme. El señor Richard está aquí. profe, yo creo que hoy le toca poner a quien le tocó Pablo. Perfecto. La clase pasada estábamos hablando de Pablo, ¿no es cierto? ¿Quién explicó Pablo? Creo que fue Richard. No, si no estoy mal. De explicarlo todo, no, él solamente tomó ciertos temitas porque la clase no nos dio tiempo para socializar. Y él no está aquí en clase hoy. No está. No, ayer no ha entrado.
Espérense un momentico, me ubico aquí. Pablo le tocó a Richard. A Richard, porque Pedro, tú explicas, ¿quién fue el que explicó? Pedro fue el que explicó, Pablo que no se presentó, que le expliqué yo. ¿Quién explicó Skinner? Iván, tampoco está Iván aquí. Hombre, ¿cómo es que no están? Bueno. Bueno, mis amores, estábamos hablando de Pablo. ¿Qué hablamos de Pablo? ¿Quién me quiere hacer un pequeño resumen de lo que dijimos de Pablo? De la teoría de él. Él habla de un condicionamiento, cómo se dio ese proceso de condicionamiento y por qué ese proceso de condicionamiento es importante para lo que estamos estudiando. Lady. Lady. Oh, Lady. Ustedes sí me están escuchando. Profe, ¿me puede hacer favor de repetirme la pregunta? Dígame, señor, que no la escuchaba bien, se escucha entrecortado, tengo la señal un poco mala. No, estamos hablando de Pablo. ¿Cuál fue el aporte que Pablo hizo a la psicología? Explícame esa partecita. El aporte. ¿Quién me explica? Vamos, Blake. El man aportó Yo el sí sé el experimento condicionamiento que él clásico, hizo. profe. ¿Cómo, Blake? Sí sé de lo que él hizo sobre el experimento. Bueno, Que pues, por medio de estímulos el perrito hacía las cosas y eso lo estimulaba y por medio de eso él reaccionaba. ajá, ¿y cómo se dio? ¿Cómo ese experimento, cómo funcionó ese experimento? Señor. ¿Puedo intervenir? Claro. Bueno, el experimento consistía en que él hacía sonar una campana y cuando el perro la escuchaba, él asociaba ese sonido con la comida y lo que provocaba salivación. Muy bien, Nati. Vio lo sencillo que es el experimento. Nosotros tenemos que tener claro ese experimento. ¿Por qué? Porque es importante tenerlo claro. Eso lo hablamos en la clase pasada. Porque ese experimento de esa campanita, de ese estímulo, de ese condicionamiento que producía una salivación en ese perrito, porque es importante que nosotros lo tengamos claro en nuestro contexto, en lo que estamos estudiando, porque es importante. Juliana. ¿Por qué, Juliana? Ah, señor. Mire, Pablo sabía que los perros producían saliva cuando veían comida, pero notó que también la saliva que, o sea, pasaban porque indicaban que ya la comida venía. Estaba por venir. Bueno, se veían el plato, olían la comida. Y, o sea, es como usted nos estaba indicando en la clase pasada, que es la costumbre, o sea, los perritos, a él los enseñó de que cuando sonaba la campanita era la comida. Así era como nosotros, que cuando estábamos en el colegio sonaban la campana y era para entrar a otra clase o para el receso. Y entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos presente ese experimento con ese perro, Julián?
¿Por qué es importante? En nuestro diario, en nuestro contexto, en nosotros como seres humanos, porque es importante. ¿Quién quiere ayudar a Yuli? Estamos haciendo un repaso. Profe, yo diría que tenemos que tenerlo en cuenta como para un proceso de adaptación de cada uno, para ir adaptándonos a las cosas, a la vida cotidiana. Bien linda. Aparte de ser un proceso de adaptación que es válido, es importante porque nos ayuda a entender la conducta del ser humano, mis hijos. Este experimento sencillo, aparentemente lo vemos sencillo, pero que a Pablo le costó. Es muy importante para nosotros porque así nosotros podemos entender por qué el comportamiento del ser humano. Para los que están estudiando criminalística, esto les aporta algo muy significativo a su programa porque hablamos de una respuesta a una acción. Entonces, ¿quién me quiere dar un ejemplo de por qué es importante en lo que están estudiando criminalística? Si nos ayuda a entender el comportamiento del ser humano, por qué es importante en ese programa de criminalística. ¿Quién aquí está estudiando criminalística? Ya voy a buscar aquí en la hojita. Yo, señor, yo estoy estudiando criminalística. Ah, bueno, listo, mi amor. Ángel, cuéntame. Sí, diga, hágame la pregunta y yo le respondo. ¿Por qué es importante el experimento de Pablo para tu programa, para lo que tú estás estudiando? ¿Por qué es importante? Bueno, señor, primero es importante porque por lo menos sería como una pista a cierto caso o cierta investigación que se esté llevando a cabo. Y por lo menos, en el caso podríamos conocer, no sé, mediante ese experimento de Pablo, llegar a una respuesta o algo así. Muy bien. Cuando ustedes están en la parte criminalística, están analizando un caso, una situación, algo sobre una situación de pronto de víctima, victimario y esa situación, a ustedes esto les ayuda a tener de pronto una pista, sí, pero aparte de una pista, a leer el contexto, a una lectura de contexto de por qué se da esta situación. Recuerden que todo comportamiento va ligado a algo. O sea, si esa persona cometió un acto delictivo es porque viene algo delante de él. Hay una respuesta, hay una reacción a una situación. Ojo, sin defender de pronto a la victimaria. Entonces todo eso ustedes lo tienen que tener presente, que el comportamiento del ser humano va muy ligado a los estímulos y a las respuestas y a las reacciones que se nos presenten en el medio. Y los que están estudiando psicología o psicoorientación, auxiliar social comunitario, ¿por qué es importante esta teoría? Señor, yo digo señor. Dime, Lady. Señor, porque esa teoría es importante para nosotros porque nos ayuda a plantear estrategias con las cuales podemos ayudar a las demás personas. Excelente, sencillo, Lady. A través de este experimento tú puedes implementar estrategias e indagar por qué el comportamiento de las demás personas. Muy bien, bueno, ya teniendo claro esta teoría de Pavlov, vamos con la teoría de Skinner. Skinner también habló de un condicionamiento. Skinner y Pavlov tuvieron algo muy en común. Lo que tuvieron en común fueron los experimentos realizados con animales. Como lo estaba diciendo Richard la vez pasada, él habló de las palomas. Pero Skinner, él comenzó, incluso él hizo experimento con su hijo que lo encerró en una cápsula para mirar
las situaciones o mirar o de pronto indagar cuál era el comportamiento del niño. También lo hizo con palomas y también lo hizo con ratas de laboratorio. Skinner habló de un condicionamiento operante. Él decía, el operar es actuar sobre el medio. Él decía que el comportamiento tiene una consecuencia. Si yo actúo, si yo condiciono, hay un comportamiento. Y cuando hay un comportamiento, hay una consecuencia, hay un estímulo. Él habló de los estímulos positivos y los estímulos negativos. ¿Cuándo es un estímulo positivo? Es un refuerzo social, algo que le agrada a la persona. Puede ser social y no social. Por lo menos, Richard, bienvenido. Profe, muy buenos días. Qué pena ahí con usted y con el resto de compañeros presentes. La verdad, no te preocupes. Lo que pasa es que estaba en una cita médica y la verdad no me acordaba. Recibí la llamada y ya fue ya demasiado tarde. No, pues estábamos extrañándote. Gracias. Bueno, Richard, ahí nos vas ayudando estoy reforzando un poquito el tema de Skinner que te tocó socializar la clase pasada, ¿te acuerdas? Claro que sí, profe. Así es. Bueno, entonces entre los dos vamos a seguir reforzándolo un poquito para contextualizarlo. Bueno, entonces él habló de unos estímulos y unos refuerzos positivos y unos refuerzos negativos. Él cuando hablaba de los refuerzos positivos puede ser algo gratificante para la persona, ya sea un refuerzo social o un refuerzo social. Por lo menos él decía que un abrazo, una caricia, puede ser un refuerzo positivo. Y un refuerzo negativo es algo adverso, es algo que por lo menos no es satisfactorio o no es algo agradable para la persona, sino de pronto un castigo físico, un castigo emocional, de por lo menos no darle a la persona lo que le guste, algo que le produzca algo adverso a él como tal. Entonces Skinner en su experimento nos habló de ese condicionamiento operante que hace parte de operar en ¿dónde? En la conducta del ser humano. Él nos decía, miren la caja de Skinner, que Richard le explicó con la caja de su hija, donde él utilizó para su hija, aquí la utilizó con ratas de laboratorio, donde tenían ciertos estímulos, un altavoz, luces, botones. También hablaba de un suelo energético que era el castigo para esas ratas y hablaba de una recompensa que era la comida. ¿Cómo funcionó ese experimento de Skinner? Esta era una rata hambrienta donde él le suministraba ciertos estímulos. Cuando hablamos de altavoz, él hablaba a las ratas y las ratas venían y tenían un signo de alerta. Se alertaba para que cuando escuchaba la voz, ella se alertaba y miraba hacia dónde venía la voz. Después le encendía una luz roja y una luz verde. La luz roja era por lo menos de que era como algo relacionado con un castigo y la luz verde era algo agradable. El botón era para impulsar que ya venía ¿qué? El alimento, la recompensa. Entonces, ¿qué función cumplía el suelo eléctrico? Era cuando se le daba un castigo a las ratas. O sea, él las condicionó. Él cada vez que hablaba, ya la rata asociaba el color de las luces. Si veía las luces rojas, ya sabía que venía un castigo. Si veía las luces verdes, ya sabía que venía una recompensa. Y cuando le encendían el suelo eléctrico, ya él sabía que era un castigo. Entonces, de tal manera, las ratas tenían cierto comportamiento de acuerdo a los estímulos que Skinner les suministraba. Entonces, con este experimento se habló de un condicionamiento operante, que todo es reflejado por la conducta. Él decía que el condicionamiento operante tiene unos estímulos, unos castigos y unos refuerzos. Yo estimulo positivamente, castigo y hay unos refuerzos positivos y unos refuerzos negativos. ¿Quién me da un ejemplo donde se utilice esto? El estímulo, el castigo y los refuerzos. El estímulo que viene siendo
lo agradable, ¿no es cierto? Lo que por lo menos la persona, cuando tú suministras un estímulo, es algo agradable. El castigo es lo desagradable y los refuerzos es algo que das cuando la persona reacciona a esos estímulos, un refuerzo positivo o un refuerzo negativo. ¿Quién me da un ejemplo? Para ver si está quedando claro. Profe, por ejemplo, un ejemplo más claro y sencillo para que puedan entender los compañeros. Por lo menos en el caso de por ejemplo, si un chico pues le da un beso a una chica, si esa chica pues no reacciona y le gusta el beso, pues lógicamente que esa persona va a quedar como con ese estímulo positivo y va a volver a repetir esa acción. Y si es lo contrario, si de pronto le reacciona alguna cachetada, pues lógico que esa persona no le van a quedar más ganas de volver a darla, a menos que sea masoquista, ¿no? Pero ese es un ejemplo sencillo. Es sencillo y práctico y que siempre lo vivimos en nuestra vida cotidiana. Muy bien, Richard. ¿Quién más tiene otro ejemplo? ¿Quién más tiene otro ejemplo? Bueno, yo quiero que vean un pequeño video de Skinner para que a ustedes se les haga más fácil esta teoría, porque a veces se nos hace un poquito complicada de entender, pero es muy similar a la de Pavlov, es muy similar. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Quién me quiere decir cuál es la diferencia entre ellos? En que el experimento lo hicieron con un perro y una rata y paloma. Esa es la diferencia. Profe, esa es la diferencia. ¿Qué es eso? ¿Quién más dijo? ¿Quién más opinó? Me dicen que el pájaro no los deja oír. Déjenme yo bajo el pajarito donde está. Me regalan Profe, un minutito. No, hombre, profe, ese pájaro se escucha como bueno. Le da como vida a la clase. Sí, Te voy a claro. decir una cosa, que ese pájaro no para todo el día. O sea, es una cuestión loca ese pájaro. Ya espérenme, me regalen un minutito. Deja el pajarito ahí, pero Bueno, chicos, antes que se nos finalice la clase, ya más solucionar lo del pajarito, quiero que escuchen este video de Skinner. Ustedes tienen razón de lo del pájaro. La verdad es que yo pensé que era a mí que me tenía aquí un poquito sorda. Pero bueno. Vamos a proyectar Skinner. Me dicen si escuchan, Guía para novatos, aquí estaremos explicando algunos temas de la psicología en general. Hoy vamos a explicar quién fue Skinner. Ursus Frederick Skinner nace en un pequeño pueblo de Pensilvania llamado Susquehanna el 20 de marzo de 1904. Su padre era un abogado y su madre ama. Durante su crecimiento fue matizado con la idea del trabajo duro y las costumbres muy tradicionales. Estudió en Hamilton College y eligió la biología durante el primer año de carrera ya que le interesaba el comportamiento animal.
Finalmente prefirió decantarse por la psicología y argumentó que esta es una rama experimental de la ciencia natural, donde es posible controlar y predecir la conducta si se hace bajo una observación directa y en condiciones experimentales de estímulo-respuesta. Quiere prescindir completamente de la conciencia y de la introspección del psicoanálisis. Pionero en el análisis experimental de la conducta humana, junto con otros intelectuales de la época fundó la revista Journal of the Experimental Analysis of Behavior. Profesor en la Universidad de Harvard desde 1948, introdujo en el programa de clases un curso sobre ciencia y comportamiento humano. Fue el descubridor del condicionamiento operante. Fue también una de las figuras más importantes del conductismo. En el año 1939 desarrolló el proyecto Pigeon, que era un sistema de misiles guiados mediante palomas. En aquella época no se conocía el radar y diseñó este proyecto para poder guiarlos hasta el objetivo. Skinner también es conocido por su proyecto La Caja de Skinner, Baby Box, que construyó al finalizar la Segunda Guerra Mundial cuando tuvo a su segunda hija, en la cual puso a prueba su experimento. Consistía en ponerla a dormir o descansar en una caja especial diseñada por él, y en vez de abrigar a la niña con ropa y ponerla en una cuna, en esta caja la temperatura estaba regulada por aire caliente movido por convección. Así estuvo Julia durante los 2,5 primeros años de su vida. Finalmente la niña se vio que gozaba de muy buena salud. Otros campos de trabajo en los que estuvo realizando estudios con niños autistas y también en el campo de la enseñanza programada. Analizó la problemática de la enseñanza y diseñó series de refuerzo para ser usadas como métodos de estudio, así como una máquina. Sus teorías formales no aplican en absoluto las concepciones del sentido común, según las cuales todo ser humano es consciente y autónomo. En uno de sus libros, Más allá de la libertad y la dignidad, 1971, aduce que el concepto de hombre autónomo, que en esencia significa que el ser humano tiene libre albedrío, ha caducado, porque carece de utilidad para predecir y controlar la conducta. Dice que la conducta es conformada por sus propias consecuencias. Skinner se centra principalmente en los aspectos mecánicos y automatizados del comportamiento humano. En sus teorías no aplica las concepciones del sentido común, según las cuales todo ser humano es consciente y autónomo. En uno de sus libros, Más allá de la libertad y la dignidad, 1971, dice que el concepto de hombre autónomo, que en esencia significa que el ser humano tiene libre albedrío, ha caducado porque carece de utilidad para predecir y controlar la conducta. El tema central de su obra es que la conducta es conformada por sus propias consecuencias. Con él nace el conductismo. ¿Hacemos lo que nos rinde o retribuye? ¿Nos abstenemos de hacer lo que no nos rinde o retribuye? Skinner muere de leucemia en agosto de 1990. Entre los libros de Skinner cabe mencionar La conducta de los organismos, 1938, Walden II, 1948, y Sobre el conductismo, 1974. Muchas gracias por ver este video, suscríbete al canal, es muy importante para nosotros, dale tu me gusta y comparte este video para que más personas tengan más información de la psicología, espera más de nuestros videos, y los links de referencias estarán en la descripción del video. Esto fue Psicología para Novatos. Bueno, mis amores, me permiten un momentico, entonces, si podemos analizar la teoría de Skinner, ¿en qué se basó? O sea, ¿cuál era el fin último de él? En lo que analizamos del video. Se basó en la teoría del conductismo. Excelente. Miren sencillamente, ay sí, qué tranquilidad sin ese pájaro, Dios mío, un dolor de cabeza. El conductismo, esa es la palabra clara de Skinner. Skinner hablaba de la teoría del conductismo, que se centra en estudiar la conducta del ser humano, pero él lo hizo con animales. Él lo hizo primero con las palomas, después lo hizo con la caja de Skinner de su hija, que adquirió buenos resultados en esa época, y después concluyó con las ratas de laboratorio. Entonces, pero el fin de él era comprobar la conducta, observar la conducta que se tenía. Entonces, esa teoría de Skinner, como lo dice, estudia y controla la conducta y las consecuencias que tiene esa conducta. Y la relación, por eso que esas teorías de Skinner y Pavlov las cogieron, se apropiaron la psicología, se apropió de ellas. ¿Por qué?
¿Por qué la psicología se apropió de la teoría de Skinner y por qué se apropió de la teoría de Pavlov? ¿Por qué le hicieron parte fundamental de la psicología? ¿Qué piensan ustedes? Porque la teoría conductista se centra en el estudio de la conducta observable, para así poder controlarla y hasta predecirla. Perfecto. Y entonces la psicología, ¿qué función tiene la psicología ahí con lo que dice Nati? Por medio de la observación se pueden conocer, digamos que los problemas sí, a veces las causas si se encuentran en el contexto y cómo el ser humano se desarrolla en ese contexto para así poder encontrar el problema y por ende darle solución. Excelente, claro. Ustedes saben que nosotros somos seres humanos que actuamos por el contexto y la conducta. Entonces nosotros, esas teorías que Skinner y Pavlov realizaron, nos comprueba a nosotros que los seres humanos tenemos ciertos comportamientos y que nosotros somos el resultado y las consecuencias de esos comportamientos, así como comprobó Skinner con las ratas de laboratorio, con los experimentos de la paloma y Pavlov con los perros que salivaban. Entonces nosotros, todas esas situaciones, todos esos estudios la comprobamos en nuestra vida humana, porque nosotros los seres humanos somos conductos y nosotros reaccionamos ante diferentes situaciones. Entonces eso, nuestra conducta es observable. Nosotros, pues, yo puedo observar la conducta de Richard, ahora que es el único que estoy viendo en la pantalla, pero si ustedes tuvieran todas sus pantallas encendidas, yo pudiera observar cómo es el comportamiento de cada uno de nosotros, porque nosotros observamos y la eficaz de cada uno de ustedes, independientemente del programa que estén estudiando, es observar la conducta de los demás. Por eso que yo no quiero que se les olvide nunca en la teoría del condicionamiento, ni clásico ni operante, porque eso es el que le va a dar a ustedes luces de entender, de comprender la conducta del ser humano, independientemente de lo que estén estudiando. Entonces, si Richard está estudiando criminalística, Ángel está estudiando criminalística, y los que están estudiando criminalística, creo que son los que tienen que tener más capacidad de observación. Creo que tienen que observar más el comportamiento de esa persona que tienen al frente, porque dependiendo de ese comportamiento, ustedes van a mirar, van a dar de pronto un informe de lo que realmente el caso que se está llevando a cabo, porque los que están estudiando criminalística no es únicamente la teoría, ustedes tienen que tener también una parte práctica, entonces ustedes tienen que tener relación con todo, hasta de los testigos que hicieron parte de ese proceso, de esa escena del crimen, digamos así. Ustedes tienen que observar esa conducta de esas personas, de los testigos. Lo mismo los que están estudiando primera infancia, auxiliar, o sea, la conducta es importante en el ámbito que yo esté. Incluso en nuestra vida personal, ustedes incluso a su familia, a sus papás, a su esposa, a través de la observación, ustedes pueden determinar qué está pasando en el comportamiento y en la conducta de esa persona.